Cuando el apóstol Pablo era transportado como prisionero a Roma, su embarcación atracó en el sur de Roma, cerca de una ciudad portuaria italiana que llegaría a ser, por su nombre, muy conocida. La ciudad descansa a la sombra de una grande y escarpada montaña, un volcán que no había hecho erupción por más de 1000 años. Pero poco tiempo después de la muerte de Pablo, aquel volcán, llamado Vesubio, explotó como una bomba atómica. Erupcionó por más de 40 horas, inundando la ciudad con lava líquida y enterrando a los habitantes antes de que pudieran escapar. En realidad, fueron muertos por los gases tóxicos y las cenizas, y luego sepultados por la lava que los envolvió y los selló en una gigantesca tumba de roca. Por cientos de años, la ciudad permaneció sepultada bajo 6 metros de lava dura. Excavaciones modernas, sin embargo, nos han dado una ciudad romana perfectamente preservada, congelada en el tiempo. Un autor escribió, atrapada en el acto de ser ella misma. La ciudad es Pompeya. Es interesante considerar que Pompeya, junto con otras ciudades prominentes en Roma, fueron los receptores de la carta de Pablo a los romanos. Es una carta que declara el Evangelio y también advierte de la llegada del juicio. Pero, para las 20.000 personas que vivían en Pompeya, si ellos leyeron la carta, esta evidentemente hizo poca diferencia. Los ciudadanos de Pompeya adoraban a 2 dioses. Venus era uno, que era la deidad del amor, y Mercurio era el otro, el dios del comercio. Hablando francamente, adoraban a los dioses del dinero y el placer sexual. La ciudad fue dada casi enteramente a la inmoralidad sexual. Las excavaciones han revelado que los muros de la ciudad estaban llenos con avisos de prostitutas. En las paredes de los prostíbulos estaban los testimonios de clientes satisfechos. Tan pornográfica fue esta ciudad que estatuas y esculturas excavadas estuvieron escondidas por muchos años en los cuartos traseros de los museos italianos porque eran demasiado obscenas. En otro lugar, a lo largo de la ciudad, había modelos y esculturas del órgano sexual masculino, el cual era considerado símbolo del éxito en Pompeya. Eran esculpidas en las veredas y sobre las paredes de las casas, en edificios de la ciudad y pintadas en las murallas de la ciudad. En una pared, sin embargo, un grafiti interesante había sido dibujado en medio de toda la obscenidad. Alguien había escrito 3 palabras. Eran Sodoma y Gomorra. Esta persona evidentemente tenía algún conocimiento del Antiguo Testamento. Como Sodoma y Gomorra, la ciudad de Pompeya pereció de pronto y sin advertencia por fuego. El Vesubio erupcionó y no hubo más escape. ¿Dios haría algo como esto?, nos preguntamos. ¿Alguna vez Dios traería juicio al planeta Tierra como lo ha hecho en el pasado? El apóstol Pablo responde, sí. En efecto, dice, no hemos visto nada todavía de lo que puede ocurrir. Se escribe en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 9b y 10a, reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces. Luego en el verso 13b hasta el 15a dice, tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado. Vamos más allá, hacia el verso 18 en su primera parte, donde dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones. Luego en el capítulo 3, verso 7, Pedro escribe de esta manera, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El Vesubio está aún resonando. La ira de Dios está atada por su propia palabra, para no ser vertida sobre el pecado y el pecador.
Aprendimos en nuestra última lección en Romanos capítulo 2, versículo 4, que Dios está reteniendo la descarga total de su ira. Su abstención es una tregua temporal. Su bondad está conduciendo a la gente al arrepentimiento. Ahora, es importante recordar la audiencia de Pablo. En Romanos capítulo 1, era el hombre inmoral quien se rebelaba en su pecado. Si usted le dijera, eres un mentiroso y un ladrón, y la lava del juicio de Dios está por venir, él diría, ¿y qué? Así soy yo y así quiero vivir, y si eso significa que el juicio tiene que venir, entonces que venga. Ahora en el capítulo 2, la audiencia de Pablo no es el hombre inmoral, sino el hombre moral. Y si uno le dice, eres un mentiroso y un ladrón y el juicio está por venir, él dirá, ahora, espera un momento, no soy perfecto, pero tampoco soy tan malo. Seguro he dicho alguna mentira blanca aquí y allá, y si he tomado algunas cosas que no me pertenecían en mi vida, pero debería ver las cosas buenas que he hecho también. Y si no lo has notado, voy a la iglesia por el amor de Dios. ¿Por qué debería tener la lava del juicio de Dios sobre mí? A esa persona Pablo escribe en el capítulo 2, versículos 3 y 4, ¿y piensas esto, oh hombre, que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? ¿Por qué el hombre moral desprecia la benignidad de Dios? Porque piensa que no la necesita. ¿Y por qué el hombre moral menosprecia la paciencia de Dios? Porque piensa que Dios no necesita ser paciente con él porque es tan buena persona. El asesino necesita la paciencia de Dios, no yo, dice el hombre moral. Él no se ve a sí mismo como uno de aquellos pequeños chicos en la tienda de confites. Vi uno el otro día gritando al máximo de lo que daban sus pulmones ante una desgastada madre. Ella no le daba ese caramelo que los de la tienda habían colocado estratégicamente a propósito camino a la caja registradora, para llevar intencionalmente a las madres al punto de la locura. Y ese niño la estaba presionando hasta el extremo, pateando el carrito, movía su cabeza hacia atrás y hacia adelante y gritando, yo quiero y yo quiero. Yo estaba al final de la otra fila y mentalmente le estaba dando el caramelo ya, inmediatamente, no aguantaba más. ¿Ha estado usted en esa posición? ¿Se imagina dándole a ese chico una paliza que nunca olvidará? ¿Cierto? Siempre sabemos cómo disciplinar al hijo de otro, ¿no? Pero no lo hacemos a veces con nosotros, con nuestros propios hijos. El hombre moral dice, eso no es para mí. Nunca he sido un niño problemático para Dios. Y Pablo dice en la última parte del versículo 4, usted está ignorando algo. Es que su benignidad que le guía al arrepentimiento. Ahora déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted sabe qué es el arrepentimiento? La palabra griega literalmente significa un cambio de mente. Usted cambia su mente respecto a usted mismo, cambia su mente respecto a Dios, cambia su mente respecto a sus pecados. De pronto, hay quebrantamiento respecto a su pecado. Está quebrantado con el hecho de que usted es un mentiroso en el corazón y que a causa de ello dice mentiras, quebrantado con el hecho de que usted es un adúltero en su corazón y a causa de ello tiene lujurias, quebrantado por ser un ladrón en su corazón y a causa de ello hace trampas y roba, quebrantado por ser codicioso en el corazón, por ello vive una vida descontenta y codiciosa, quebrantado también por el hecho que es un idólatra en el corazón y por eso vive para usted mismo. Eso es arrepentimiento. Pablo está tratando de mostrar a aquellos creyentes, así sean morales o inmorales, que son exactamente iguales, en que nunca pueden llegar al punto del quebrantamiento por el pecado. Y el hombre moral de alto prestigio tiene un tiempo difícil admitiendo sus pecados. Una reciente ilustración de nuestras noticias es el clásico ejemplo de la increíble naturaleza del hombre para defenderse a sí mismo, aun después de haber sido hallado haciendo algo malo. Se trata de un congresista que ha estado en las noticias casi cada día por varios meses después de la desaparición de una mujer con quien estaba inmoralmente involucrado. Es un hombre
que ha estado involucrado en otras en el pasado también. En una entrevista en vivo dijo: "No soy perfecto, pero me considero a mí mismo un hombre moral". Esto es precisamente lo que Pablo esperaba oír. Pablo esperaba que el hombre moral se defendiera a sí mismo y diga: básicamente soy una buena persona. Dios verá todo lo que he hecho. Sí, hay algunas cosas malas, pero estoy seguro que las cosas buenas superarán a las malas. Creo que no tendré problemas para entrar en el cielo, puedo pasar el escrutinio del juicio de Dios. Ahora Pablo tiene al hombre moral justo donde quiere tenerlo. Bien, Pablo dice en efecto: ¿usted quiere ser juzgado por los actos de su vida? Eso es exactamente lo que Dios hará un día. Entonces, miremos los actos de su vida ahora y deje que ellos lo vindiquen o lo condenen. ¿Y cuáles son los actos de la vida moral de un hombre? Pablo empieza a describirlo para nosotros en Romanos 2, versículos 4 y 5. Dice la Biblia: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti ira. Déjeme que le pueda mostrar a través de la palabra de Dios el carácter del hombre moral. Lo que Pablo hace en estos versículos es revelar el verdadero carácter del hombre moral. En primer lugar, la primera característica es la palabra terquedad. Podría traducirse dureza. Es la palabra griega esclerote, de donde proviene nuestra palabra médica esclerosis. Usamos la palabra en el mismo sentido. Entendemos arterioesclerosis como el endurecimiento de las arterias. Es el amenazador de la vida. Entonces Pablo dice que el hombre moral tiene una condición de vida amenazadora que es mucho peor porque durará para siempre si no es curado. Es el endurecimiento del corazón. En segundo lugar, hablando del carácter del hombre moral, Pablo avanza un poco más para describir el corazón del hombre moral en el versículo 5 cuando dice que el hombre moral tiene un corazón no arrepentido. La palabra para no arrepentido es la misma palabra del versículo 4 donde Pablo dice: su benignidad te guía al arrepentimiento. Es la misma palabra en el versículo 5, excepto que ésta comienza con la letra alfa, lo cual revierte el significado. En el verso 4 significa arrepentimiento, en el versículo 5 significa no arrepentimiento o no quebrantamiento, no cambio de mente, no cambio del corazón, no cambio de voluntad, no arrepentimiento. Es la única vez que este adjetivo no arrepentimiento aparece en todo el Nuevo Testamento. A.T. Robertson lo tradujo un corazón no reconstruido. ¿Usted nota la estrategia inspirada de Pablo aquí? Por afuera, el hombre moral luce bueno. Parece no ser descripto en los terribles pecados del capítulo 1. No es el alcohólico del pueblo, no va pintando la ciudad de rojo, no está sentado en una celda de una prisión. No, él es un miembro de una iglesia, enseña una clase después de la escuela para niños menos privilegiados, hace trabajo comunitario voluntario. Por afuera todo luce realmente maravilloso. Entonces lo que Pablo hace con el hombre moral es mostrarle una placa de rayos X de su corazón. Esto es lo que Dios solamente puede ver. La palabra griega usada para corazón en el versículo 5 es la palabra cardia, de donde proviene nuestra palabra cardiólogo o cardiología. La cardia del incrédulo es retratada como algo que está en proceso de endurecimiento. Esa es la razón por la cual es más fácil hablar en términos humanos, ver a un niño venir a la fe en Cristo que una persona mayor. Esa es la razón por la que el promedio de edad de salvación, al menos en este país, es de 14 años o menos. En aquellos que aceptaron el Evangelio de Cristo y se arrepintieron de sus pecados, confesando fe solo en Cristo como un adulto, ¡ay, caray! ¡Qué milagro de gracia es usted!
Para aquellos que aceptaron el Evangelio de Cristo y se arrepintieron de sus pecados, confesando fe solo en Cristo, siendo adultos, ¿sabe qué? Usted es un milagro de la gracia de Dios. Mientras más viejo, más testarudo uno se pone. Mientras más se hace adulto, más capaz es uno de defender su pecado en lugar de arrepentirse de él. Una investigación que podría hacer en un estudio bíblico personal en algún momento sería ir a través de las diferentes condiciones del corazón. La Biblia habla acerca de un corazón de piedra, del corazón rebelde, el corazón orgulloso y en el versículo 5 el corazón endurecido. Estas son las condiciones del corazón sin Cristo. El hombre moral luce bueno y saludable por fuera, pero bajo los rayos X de la santidad de Dios, descubre que posee un problema fatal del corazón. Los rayos X divinos revelan: señor moral, usted necesita un trasplante de corazón y solo el médico divino puede operarle, pero primero tiene que admitir que está en la fase terminal y en necesidad de cirugía divina. ¿Y si no lo hace? Un autor escribió: el endurecimiento de las arterias pueden llevarle a la tumba, pero el endurecimiento del corazón le llevará al infierno. Pablo no ha terminado con su diagnóstico aún. Mire nuevamente el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. Aquí comienza a revelarse la expandida reserva del juicio de Dios. Hay una palabra clave aquí. La palabra es atesoras. Significa almacenar poco a poco. La palabra tiene el matiz de una persona codiciosa quien cuidadosamente, meticulosamente ahorra todo para sí misma, pero intenta verse generosa y dadivosa. Es como la mujer sobre la que leí recientemente. Era una mujer mezquina que finalmente fue sorprendida en el acto. Fue de compras de Navidad para uno de los miembros de su familia que vivía en otra ciudad. Todo lo que veía lo consideraba demasiado costoso para su pariente y luego vio algo. En una mesa de liquidación había un florero decorativo bonito que originalmente costaba cerca de $50. Estaba en venta por $2 porque el asa estaba quebrada. Lo compró y luego dijo al vendedor que lo envolviera y lo enviara a la dirección que ella le dio. Ella sabía que su pariente pensaría que había comprado este costoso florero para ella y que se había quebrado accidentalmente durante el envío. Una semana después de Navidad recibió una nota de agradecimiento. Gracias por el adorable florero, decía la carta. Y fue muy gracioso de tu parte que envolvieras ambas piezas por separado. Imagínese esa mujer recibiendo el florero roto, partido y en dos partes envuelta. Pablo dice: señor moral, ¿usted piensa que se está saliendo con la suya al lucir bueno? ¿Piensa que está atesorando buenas obras que un día sobrepasarán sus malas obras? ¡No! Lo que en realidad está haciendo es atesorar ira, es decir, está almacenando, está apilando más y más alto la ira de Dios, la cual será soltada sobre usted a causa de su terquedad y corazón no arrepentido. Un escritor lo retrató de esta manera: este texto es un cuadro de un avaro que no está dispuesto a comprender que está recolectando los huevos de las serpientes, llevándolos a su habitación caliente, donde ellos terminarán de incubarse un día y le matarán. Me encanta esto. En otras palabras, el Vesubio está resonando. Cada hora que rechaza arrepentirse, cae otra gota en el interminable y terrible tesoro de ira. Y en aquel día de juicio, la montaña de la ira de Dios caerá sobre usted. Habrá, de acuerdo a los versículos 5b y 6, un cálculo eterno del juicio de Dios. Note por favor estos versículos. Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. J.I. Parker escribió en su libro titulado Conociendo a Dios
estas provocativas palabras. Escuche bien lo que Parker escribió. Un día, a quien no le importó la diferencia entre lo bueno y lo malo, sería Dios y un ser admirable. Un Dios quien no hizo distinción entre las bestias de la historia, los Hitlers, los Stanleys, si nos atrevemos a usar nombres, y sus propios hijos. Sería moralmente, de alabanza y perfecto. La indiferencia moral sería una imperfección de Dios, y no juzgar al mundo sería mostrar indiferencia moral. La prueba final que Dios es un ser moral perfecto es el hecho que Él se ha comprometido consigo mismo a juzgar el mundo.